edición del reciclaje espiritual, yo íbamos a ver a Teresa como acompañante espiritual o como maestra de novicias. Yo creo que si no conocemos cómo era Teresita como maestra de novicias, es muy difícil entender su caminito y lo que quiere decir. Por eso ver cómo ella jugaba con las novicias, cómo se adaptaba cada una, de qué manera ella acompañaba, es muy importante para entender bien la doctrina de Teresita. Estamos en un momento donde el acompañamiento espiritual está muy demandado, la agenda pide acompañamiento espiritual. El problema es que a veces, ahora igual tenemos más acompañamiento espiritual que acompañantes espirituales. A veces nos faltan acompañantes espirituales. Estamos también en un momento donde crecen las escuelas de acompañamiento, cada vez hay más. No sé si conocéis algo. Yo estuve en una de jesuitas, pero aún hay varias. Están las de Robar, las de Brunas, en el CITES han empezado una escuela de acompañamiento. O sea, se están formando acompañantes porque hay demanda de acompañamiento espiritual. Y es algo importante porque de alguna manera todos hemos sido acompañados y todos de alguna manera acompañamos. Porque a veces el acompañamiento espiritual es en el día a día, en nuestra familia, en el pequeño, cuando nos piden algún consejo. Pero qué importante es saber escuchar, saber cómo actuar, saber también cómo discernir. Y yo creo que Teresita tiene como mucha práctica y luego tiene mucha doctrina para ello. Vamos a verlo de tres maneras. Primero vamos a ver qué es el acompañamiento espiritual para Teresita. Segundo, qué actitudes y condiciones ella ve que son necesarias. Y por último, yo me voy a tener a presentar una pedagogía. Leyéndola a ella, he visto que normalmente ella tiene una pedagogía para acompañar y discernir con las novicias y con la gente que se acercaba a ella. Si nosotros nos preguntamos qué es la pedagogía por su etimología es el arte o la ciencia de educar a los niños. Pero es que yo siento que si tuviéramos que ver qué es la pedagogía en Santa Teresita sería diferente, porque sería el arte de hacernos como niños, el arte de hacernos como niños. Ahí está toda su intención, su doctrina, su misión, su pedagogía. Desde que ella descubre su caminito, entra una misión en su corazón. Ella se da cuenta desde que este caminito no era solo para ella, sino este caminito tenía que hacerlo enseñar a las almas. Y ahí empieza una misión importante en ella. Ella se dedicó a acompañar y a formar, sobre todo a las novicias, pero al final su misión es universal y ella nos acompaña a todos aquellos que leen sus escritos. ¿Cuánta gente leyendo a Santa Teresita se siente acompañado y siente que Teresita lleva el buen camino? Porque ella sigue actuando, sigue acompañando, sigue formando. Es increíble que esta santa haya traspasado todo lo cultural de su época a la nuestra para hacernos partícipe de su experiencia y que su experiencia ilumine la nuestra, hoy por hoy, en este siglo XXI. Teresita y el acompañamiento espiritual. Sabemos que Teresita no tuvo mucha suerte con sus acompañantes oficiales, no tuvo mucha suerte. Desde el principio fue acompañada por su familia, por sus hermanas, por Paulina, por María. También la acompañaron las benedictinas, ella iba a un colegio que se llamaba La Abadía, ahí también fue acompañada por ellas. Pero ella, el día de su primera comunión, pide un regalo. Yo quiero un regalo. Y el regalo es que le enseñen a hacer oración. Su hermana María, que la ve demasiado espiritual, demasiado religiosa, por miedo, porque sea tan pequeñita, le dice: no, confórmate con tus oraciones. Ella dice: en esta época me pidió hacer todos los días una media hora de oración. Yo no quise concedérselo, entonces me pidió tan solo un cuarto. No le permití más. La encontraba tan piadosa, o que por decirlo así, me daba miedo. Temía que yo la tomase demasiado pronto para sí. Pero Teresita, que es muy inquieta, no se queda con eso, sino que dice: yo voy a ver quién me puede explicar esto de la oración, que hay unos deseos profundos en mi corazón que puedo dar eso. Entonces, ¿qué hizo ella? Se fue a la abadía, se fue a las religiosas, y a la religiosa más sencilla de todas se llamaba Sor Enriqueta, a la que nadie le hubiera preguntado nunca cómo rezar, se acercó a ella. Y le preguntó a Teresita, Sor Enriqueta, cómo hacía oración. Y esta mujer le contestó que la oración es ir a Dios como el niño va a su padre después del colegio. Fijaros qué comparación, ¿no? La oración es como el niño que va a su padre después del colegio.
pensamiento me pongo junto a Él. Le adoro, me hago pequeñita como tú. Le hablo. Yo hago mi oración con el corazón. Qué rápido me pasa el tiempo. Teresa se alejó muy contenta y dio a conocer esa conversación a la madre Inés, a Paulina, que le dijo, Teresita a Inés, pienso que no es difícil hacer oración. Y Sor Inés le respondió, pues bien, hazla con tu corazón, pues esto te da gusto. Y ahí empezó a aprender a orar, ¿no? Si vemos estos elementos que hemos visto ahora, tienen que ver mucho porque son fundamentos de su oración. Hacerse como un niño, hablar con el corazón, sin oraciones compuestas, con libertad de espíritu. Eso va formando desde pequeña la manera de orar de Santa Teresita. Pero esto tiene que ver también mucho con los fundamentos de su acompañamiento, que es adaptarse al otro, dejarle libertad y escuchar desde el Espíritu Santo. A escuchar al otro desde el Espíritu. Ella dice, fuera del oficio divino, que tan indigna soy de recitar, no me siento con fuerzas para sujetarme a buscar en los libros hermosas oraciones. Me produce dolor de cabeza. Hay tantas, y cada cual tan hermosa. No podría rezarlas todas, y al no saber cuál escoger, hago como los niños que no saben leer. Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle, sin componer frases hermosas, y Él siempre me entiende. Y a continuación dice la famosa frase de la oración. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. Los elementos de la oración. Un impulso del corazón, algo que brota del corazón, no tanto de la cabeza. La oración nos tiene que nacer de los sentimientos. La oración es afectiva. Tenemos que realmente, tiene que brotar de nuestra relación con Jesús, desde el amor que le tenemos. Una simple mirada, algo muy teresiano. Al final la oración es un curso de miradas. Mira que te mira. Dejadme mirar y yo le miro. Simplemente una mirada. Un grito de agradecimiento y de amor. No dice unas palabras de agradecimiento, sino un grito. Porque el grito nace de lo profundo, ¿no? Desde lo hondo a ti grito, Señor, dice el Salmo, desde lo hondo, ¿no? Es un grito porque es un convencimiento de agradecimiento y de amor de la acción de Jesús en nosotros. Y es algo que dilata el alma y me une a Él. Fijaros qué sencillez y qué profundidad, ¿no? En un momento nos dice qué es la oración para ella. Y es que la oración tiene que ver mucho con su acompañamiento espiritual y lo vamos a ir viendo. Cuando Teresita entra en el Carmelo, elige como acompañante espiritual al Padre Pisón. El Padre Pisón era el acompañante espiritual de su hermana María y de su hermana Celina. Pero como os decía al principio, no tuvo mucha suerte con él. Tuvo muy poquitos encuentros y prácticamente cuando este padre se fue a Canadá, de cada 12 cartas que le enviaba Teresita, este señor le contestaba una. O sea, no le iba muy bien, ¿no? Pero en cambio, este señor hizo su función, porque tranquilizó el alma de Teresita. El Padre Pisón le dijo un día que no había cometido nunca pecado mortal, y eso tranquilizó su alma. Y luego otro de sus acompañantes, aunque fue por un tiempo, el Padre Bru es el franciscano que le ayudó tanto con sus ejercicios espirituales, que dicen, después de hablar con él, mi alma se desplegó como un océano de misericordia. Este padre también le dijo que sus faltas no desagradaban a Dios y que él estaba muy contento con él. Estos dos padres lo que hicieron es cumplir la misión del acompañante espiritual en ese momento, que era desplegar las alas de Teresita, que pudiera volar, afirmar de alguna manera los deseos profundos que tenía en el corazón. Aquello que ella llevaba mucho tiempo meditando en su alma, estos padres se lo confirmaron, y sobre todo a través de unas personas que tenían un papel importante para ella, porque eran inspirados por el mismo Dios, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo un poquito el papel del acompañante espiritual. Si hubo un acompañante espiritual, desde la distancia vamos a llamar a Teresita, fue San Juan de la Cruz. Ella dice que con 17 años no leía otra cosa. Dicen las novicias que era increíble la manera que tenían de explicar a San Juan de la Cruz. Y las religiosas decían que empezaba a decir frases de memoria, se sabía poesías. O sea, era increíble cómo ella, tan joven, sabía interpretar también al santo.
Pero es que tiene que ver mucho con el acompañamiento con el santo, porque al final la conclusión tendría que ser que estos acompañantes dieron cauces a estos deseos del corazón, pero llega un momento en que no los va a necesitar. Ella no va a necesitar de acompañantes espirituales para poder discernir sus deseos e inspiraciones. Siente que es el mismo Jesús el que lo hace. Ella llega un momento que dice: mi director, que es Jesús, me enseña a hacerlo todo por amor. Y Jesús me instruye en lo secreto. Pues para entender qué es el acompañamiento espiritual en Santa Teresita, vamos a ver qué símbolos utiliza, ya que era tan sencillo. El primero es que dice que ella se sentía, cuando era maestra de novicias, se sentía que era el pincel de Dios. El pincel de Dios, que es una imagen que adopta la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy el pincelito de Dios, ¿no? El pincel de Dios. Ella nos dice: el pincel, por su parte, no puede gloriarse de haber hecho la obra de arte. Sabe que los artistas no se atan a un instrumento, que se ríen de las dificultades, que a veces les gusta escoger instrumentos débiles y defectuosos. Madre querida, yo soy el pincelito que Jesús ha escogido para pintar su imagen en las almas que usted ha confiado. El acompañante espiritual tiene que ser como el pincel. Es un instrumento de la acción del Espíritu Santo en las personas. Tiene una misión como muy especial: pintar la imagen de Dios en las almas, o mejor, restaurar y dar brillo a la imagen de Dios que cada uno lleva dentro. Porque somos imagen y semejanza del mismo Dios, ¿no? Al final, el acompañante espiritual lo que tiene que hacer es recordar a sus acompañados la belleza que les habita. La belleza que les habita. Que puedan recuperar y volver a sentir esa belleza interior que todos llevamos dentro. Por eso, para ella, aparte de que los acompañantes son como un pincel, también son como un espejo fiel, dice ella. Dice: comparaba a los directores con espejos fieles que reflejaban en Jesús a las almas, y pensaba que en mi caso Dios no se servía de intermediarios, sino que obraba directamente. Para ella, el director espiritual tiene que ser como un espejo que refleje lo que el otro lleva dentro. Más que fijarse en sus criterios, tiene que mirar en el otro para reflejarle lo que hay en su corazón. Es muy importante indagar lo que está haciendo el Espíritu Santo en el corazón del otro. Hay que tener en cuenta que Santa Teresita nunca quiso ser ni maestra de novicia ni acompañante ni nada, sino todo lo contrario. Ella, desde que entró hasta más o menos el 1892, año de la muerte de su padre, ella entendió que su misión era esconderse. Tenía que esconderse con Jesús para poderle amar a él solo. Tenía que estar escondida. Pero todo cambia cuando. Cambia en el año 1893 porque en ese año se elige de prior a su hermana Paulina, a Inés de Jesús. Y ella le dice que a partir de entonces será la ayudante de la maestra de novicias. Y es cuando Teresita entiende su misión. Su misión ya no es tanto esconderse, sino transmitir la riqueza que a ellos le vienen dando. Su caminito ya no es para ella sola, sino que tiene que llevarlo a las almas, tiene que llevarlo a las novicias. Por eso ella dirá: Dios ha trabajado para mí, yo trabajaba para Él, y nunca mi alma ha adelantado tanto desde que yo soy maestra de novicias. ¿Qué es lo que hacía con ellas, Teresita? Nada sistemático. Ella lo único que hacía es partir de la vida. Partía de la vida de cada una de las novicias y desde ahí iba construyendo lo que es la vocación de la persona y ayudando a caminar. Lo que hacía es una pedagogía que desde lo sencillo, desde lo que vivían, pudiera llegar al corazón de ellas. Algo existencial que fuera de la experiencia. Pero para Teresita, ¿cuáles son las actitudes que tiene que tener un acompañante espiritual? 2. Tiene que ser alguien de oración y alguien que sea un poco malo. Que tenga desprendimiento de uno mismo. Que sepa lo que das en sí mismo. Fijaros que ella se basa en la creencia, ahí se basa toda su pedagogía espiritual. Ella cree y confía en la acción del Espíritu Santo en el interior del ser humano. Tenemos que liberar la potencia que el ser humano ya lleva dentro. Hay en cada una de las novicias una región secreta del corazón en la que Dios está cautivo
Y si Teresa les permite manifestar sus sufrimientos y sus sinsabores, tal vez consigan ellas liberar esa presencia secreta de Dios en ella. Por lo tanto, para ella era importante una escucha total, sin miedo, sin prejuicios, para que note todo lo que el otro lleva dentro. Cuando somos capaces de escuchar con mucha atención al otro, desde el espíritu, desde la oración, de alguna manera empieza a brotar todo el caudal que cada uno lleva dentro. Y ella confiaba en eso, confiaba en que cada ser humano, a cada ser humano ya le habla el Espíritu Santo, porque la vida. Y desde ese convencimiento, ella les podía acompañar. Ella se da cuenta de la dificultad de su cargo y le dice a la Madre María de Gonzaga en el manuscrito C: Madre, desde que comprendí que no podía hacer nada por mí misma, la tarea que usted me encomendó deja de parecerme difícil. Vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Y mi esperanza no ha sido defraudada. Dios ha tenido a bien llenar mi manita cuantas veces ha sido necesario para que yo pudiese alimentar el alma de mis hermanas. Le confieso, Madre querida, que si me hubiera apoyado en lo más mínimo en mis propias fuerzas, pronto me hubiera entregado las almas. Sí, toda mi fuerza se encuentra en la oración, en el sacrificio y en el desprendimiento de mí misma. Son las almas invencibles que Jesús me ha dado y logran mover los corazones mucho más que las palabras. Ahí está el secreto de su acompañamiento: oración y desprendimiento de uno mismo. Fijaros que ella, cuando estaba escuchando a las novicias, ella lo que hacía es orar. Ella estaba orando. Entonces llegaba un momento incluso en que cuando alguna novicia le planteaba algo, ella se callaba, hacía silencio, oraba, estaba un rato de silencio y desde ahí podía contestar. Sabía callarse, escuchar, para generar una escucha silenciosa desde la oración y el saberse instrumento del Espíritu. Por ello sus novicias se asombraban de verla adivinar hasta sus más íntimos pensamientos. Antes de tener un encuentro con las madres, y entonces les contaba de un viaje que hicimos a Lisieux, que tuvimos la suerte de poder entrar a ver lo que es el convento antiguo. Y cuando uno va a entrar a la celda de Teresita, la celda de Teresita tiene como una antecámara, tiene como un cuartito. Allí había como un pilar donde había una imagen de la Virgen de la Sonrisa. Entonces dice que atendía siempre ahí a las novicias. Se sentaba delante de la Virgen la tenía detrás, y desde ahí les podía aconsejar. Porque ella siempre decía que tenía que ser la Virgen María la que les tenía que hablar. Siempre la Virgen María era un poquito la que intercedía para que hablase. Ella dice: aquí está mi secreto. Nunca os hago observaciones sin invocar a la Santísima Virgen. Le pido que me inspire lo que más bien os debe hacer, y yo mismo me asombro a menudo de las cosas que os enseño. Simplemente siento al decírosla que no me equivoco y que Jesús os habla por mi boca. Dice ella: de lejos la labor que hago parece de color de rosa, eso de hacer bien a las almas, hacerlas amar más a Dios, en una palabra, moderarlas según los propios puntos de vista y los criterios personales. De cerca ocurre todo lo contrario, el color rosa desaparece. Y una vez con la experiencia que hacer el bien es algo tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol en plena noche. Se comprueba que hay que olvidarse por completo de los propios gustos y de las ideas personales y guiar a las almas por los caminos que Jesús ha trazado para ellas sin pretender hacerlas ir por el nuestro. Siempre con la idea de la Virgen María. Yo, si os digo la verdad, yo que me encargo de la formación, desde que he leído Teresita, yo ya he pillado otro poco. La Virgen María me encanta. Virgen María, habla por mí. Que esto de la formación y del acompañamiento no es fácil. Entonces yo lo aprendo bien. Si dice que su truco, yo lo aplico también, que me va bien. Dice ella: si me sobreviene una inquietud o me encuentro en un aprieto, me vuelvo rápidamente hacia ella, y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. ¿Cuántas veces, hablando de las novicias, me ha podido invocarla y sentir los beneficios de su protección maternal? Cuando tengamos que hablar con alguien que necesite un consejo, que tengamos que de alguna manera acompañarle en lo que sea, invoquemos a la Virgen María. Invoquemos a la Virgen María, que ella habla, ella es canal directo. ¿Cuál
¿cuáles son los condicionamientos del acompañamiento? Serían tres. La libertad, una pedagogía centrada en el amor y adaptándose a cada una de las novicias o de las personas que tengamos delante. La libertad. Decía ella, importantísimo crear un clima de libertad, exigente a la vez, pero gozoso. Ambiente de confianza mutua. Y ahí es donde veis a Teresita, que a veces puede parecer muy seria, aunque dice que siempre tenía una sonrisa en la boca. Pero claro, como las fotos que se hacían en ese momento tardaban mucho tiempo, desde que le dabas al botón ese al flash o algo así, ¿no? Se ve que la bola de final ya le cambia la muerte. Y no sale sonriendo del todo, pero bueno, ella desde que le sonrió a la Virgen, la sonrisa la tenía siempre en la cara, ¿no? Y fijaros que ahí donde parece ella, que parece a lo mejor, podría parecer seria, dice que tenía un don natural para imitar. Y era tan buena que imitaba también al capellán, que a veces las monjas se asustaban porque pensaban que había otra clausura el capellán. Tenía como un don y parece que eso también, el clima de crear relaciones de ahí, ¿no? Desde la gracia, desde contar una historia graciosa, las imitaciones. Hablaba familiarmente con ellas sobre lo que pudiese interesarles en cada momento. Dice ella, hablando a la Madre Gonzaga: Madre querida, usted sabe muy bien que a las novicias les está todo permitido. Tienen que poder decir lo que piensan con total libertad, lo bueno y lo malo. Con una sencillez que me encanta. Me cuentan todas las luchas que les produzco y lo que no les gusta de mí. En una palabra, no se muerde más la lengua que si se tratara de cualquier otra y no de mí, sabiendo que me producen un gran placer cuando así. Casi nada. No obstante, a veces siento un gran deseo de escuchar algo que no sea alabanzas. Esto es otro texto. Dice: usted, madre querida, sabe que prefiero la vinagreta al azúcar. También mi alma se cansa de los alimentos demasiado azucarados. Y entonces Jesús permite que le sirvan una buena ensaladita. Con mucho vinagre y muchas especias. En la que nada falta, excepto el aceite, lo cual le da un nuevo sabor. Esta buena ensaladita me la sirven las novicias cuando menos me los veo. Ensaladita te refiero. Yo no sé si me gustan tanto las ensaladitas, azucarado está más bueno. Claro, ¿qué hace? Con esta postura de que las novicias puedan decirle cualquier cosa y ella incluso hasta que la agradezca, facilita mucho, aunque no lo parezca. Porque las tranquiliza, las libera, les facilita que puedan ver claro dentro de sí al poder expresar lo que piensan con total libertad, ¿no? Incluso le expresan las tentaciones que tienen con su maestro. Esta confianza absoluta es condición indispensable para un acompañamiento auténtico. Tiene que haber un clima de confianza. Pero no solo un clima de confianza de la persona contigo, sino un clima de confianza que de ahí no va a salir nada. Al final el acompañamiento no es como la confesión, pero siempre tiene que tener su cierto sigilo, es un lugar también de poder abrir el corazón y un lugar de que no hay juicio. Dice Marta de Jesús, una de sus novicias: además era sumamente discreta. Podía contárselo todo, hasta mis pensamientos más íntimos. No tenía nada que perder. Nunca contaba a las demás ni una sola palabra, ni siquiera en sus conversaciones con sus tres hermanas. Y sobre todo les educaba a la confianza. Ayer hablábamos de la importancia de ir también nosotros educándonos para la confianza, de decir: Señor, pongo esto en tus manos y voy a ver qué pasa. Solo esta cosa, para ir confiando cada vez más, ¿no? Y esto hacía con ellas, les lanzaba como retos de confianza, ¿no? En esto confía en el Señor, para que ellas se acostumbraran a confiar en el Señor. Sabiendo que la confianza abre puertas a la gracia y a la acción del Espíritu Santo. Pero Teresita no solo era confianza, apertura, risas, ¿no? Sino que también quería un equilibrio emocional. También había una exigencia, ¿no? Todo esto está muy bien, la libertad, pero también tenemos que llevar un camino exigente. Esto también es importante, ¿no? Dice una de las novicias: si nuestra Santa Madre era de gran bondad, también era de una gran firmeza, y no nos pasaba absolutamente nada. Parece ser que no se callaba ni una. Tan pronto como se apercibía de alguna imperfección, iba a buscar a la culpable, y aunque esto le costaba mucho, nada la detenía en el cumplimiento de su deber. Una cosa es el camino de la infancia y otra cosa es el infantilismo.
Y esto es muy importante también diferenciarlo, ¿no? El hacernos como niños no es hacernos infantiles, al revés, el hacernos como niños es hacernos muy maduros. Porque para hacerse niños se necesita una confianza, se necesita una manera de vivir que se necesita una madurez, ¿no? Entonces, a ella no le gustaban las personas infantiles, las quería maduras, pero con un corazón de niño, que es distinto, ¿no? Que es distinto. La pedagogía centrada en el amor. Cuenta María de la Trinidad, una de sus novicias favoritas, que la frase favorita de San Juan de la Cruz, según ella, era: el amor sabe aprovecharse de todo, del bien y del mal que encuentra en nosotros. Algo que tiene que ver mucho con el reciclaje, saber aprovecharlo todo. Dice, sus conversaciones sobre el amor y la misericordia de Dios no se agotaban nunca. Su confianza era invencible. Aseguraba que no sabía detener el desear demasiado, el pedir demasiado a Dios. Lo decíamos en la homilía de hoy también, ¿no? Atrevernos a pedir, no tengamos miedo de eso. Teresa estaba convencida de que las novicias nunca iban a poder amarse bien a sí mismas si no se sentían profundamente amadas por Dios. Por eso quiere centrarlas en una mirada, en la mirada que decíamos al principio. Siempre las centrará en volver al amor, a centrarse ahí, porque solo Él es el que transforma. Las introducía siempre en una dinámica de misericordia. Ella sabe que es muy fácil que todos nos encerremos en lo que empleemos, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, en lo nuestro. Por eso ella siempre dice que tenemos que descentrarnos, ¿no? Para volver a recolocarnos, ir al centro, ayudarnos a salir de nosotros mismos. Desafía que Dios atribuye un valor infinito a su respuesta al amor, por débil o frágil que parezca. Por eso les invitaba a hacerlo todo por amor. Cuando ella le decía, ahora ves y haz un acto de amor, ves a decirle a Jesús que le amas. Y a lo mejor la novicia le decía, pues si es que no sé muy bien qué decirle, da igual. Dios lo mira, lo importante es que tu acto de amor sea lo mejor del mundo. Aunque sea débil, aunque sea frágil, aunque no sepas qué decirle. A lo mejor eso le gusta más. Pero atrévete a ir. Dice, cualquier acto de amor, por débil o frágil que sea, te va a ayudar a ir creciendo también en este camino, ¿no? Por eso ella dirá, ¿no? Bueno, esto es una interpretación sobre ella, ¿no? Dice, ya se trata de la debilidad física, que la lleva a dormirse durante la oración, o de las limitaciones y pequeñeces de orden moral que le impiden elevarse hasta Dios, o de las infidelidades que la alejan de Él. Ya se trata finalmente de las diversas turbaciones, pruebas, tentaciones y oscuridades de índole espiritual. Solo cabe, según ella, hacer una cosa: creer que nada de eso puede impedir al amor ser siempre lo que es. Nada puede impedir lo que es, ni la acción de Él en nosotros. No dejar nunca de fijar en Él la mirada, volver a Él en cuanto se tenga conciencia de haberse alejado, esperando todo de ese amor a quien nadie puede resistir y de quien nos llegan todos los bienes. Volvernos a centrar siempre, regresar. Como decíamos ayer, tener como un destino, regresar siempre, regresar a esa mirada, siempre. Y el último funcionamiento, la última condición, sería adaptándose a cada uno. Y esto es algo que vamos a entender un poquito porque es algo muy curioso en ella. Ella tenía como una capacidad para percibir bien a qué persona tenía delante, sabiendo que cada persona somos únicos, y se adaptaba. Fijaros que San Juan de la Cruz dice, se atreve a decir, en el nombre de Dios algunas veces, se atreve a decir cómo Dios nos trata. Dice, Dios nos trata con tres condiciones. Dios nos trata con orden, Dios nos trata con suavidad y Dios nos trata adaptándose a cada uno de nosotros. Con orden, dice, cuando Dios llega a tu vida, te ordena, ¿no? Te va a poquito poniendo en orden, ¿no? Si una persona no empieza a ordenarse un poco, ahí está la cosa un poco mal, ¿no? Te ordena, nos trata con suavidad, mucho cuidadito con el Dios castigador. Dios nos trata con suavidad y nos hace percibir el deleite, ¿no? Dios es suave con nosotros y Dios se adapta a nuestro paso. Que esto, aunque es muy fácil de decirlo, si lo pensamos es increíble. Es increíble, ¿no? Porque todo un Dios se adapta a nuestra personalidad para que podamos crecer. No es un Dios que vaya rápido a su paso para que nosotros le sigamos corriendo, sino que se pone a nuestro lado para que caminemos con Él y vayamos dando pasos con Él. Y eso Teresita lo entendió. Y eso hacía con las novicias. Por eso, para que entendamos un poquito
porque es lo que solía hacer con ellas, por la voy a presentar a sus novicias. Vamos a conocerlas, cada una de ellas. La primera de ellas se llama Sor Marta de Jesús. Pues Sor Marta de Jesús es muy curioso porque fue su connovicia y su novicia. Es una cosa muy curiosa. No sé si oíste la historia, o sea, habéis leído la historia de que ella llegó un momento en que ella llegó un momento en que ve que es necesario y le piden las dos novicias, le piden a la Madre Priora si les deja un tiempo para poder estar hablando ellas solas y compartir, para poder compartir su espiritualidad. Y Teresita se va dando cuenta de que al final, eso que parece una cosa inocente, al final sirve un poquito para contar de todo, ¿no? Para hablar de la Priora, no sé. Y llega un momento en que dice, no, esto no está bien, ¿no? Y aparte va viendo cómo Marta de Jesús tiene una tendencia a pegarse mucho a la Priora, demasiado excesiva, ¿verdad? Entonces piensa, se lo tengo que decir, pero es una mujer con un carácter muy fuerte, muy agresivo, y no sabía cómo decirlo, ¿no? Entonces lo que hace es pedir una oración, se lo pide el Espíritu Santo, lo pide mucho, y llega un momento en que cuando se sienta al lado de Marta de Jesús, se apoya sobre su pecho, se pone a llorar y se pone a decírselo todo. Increíble la respuesta de ella, porque la respuesta fue decirle que es verdad, me están haciendo mucho bien y gracias a ti lo puedo corregir. Se dio cuenta que cuando nosotros vamos a decirle a alguien a otra persona con todo el amor del mundo, lo oramos y realmente lo hacemos desde el dolor de que nos gustaría no tener que decírselo, la otra persona reacciona. Y eso fue una enseñanza muy grande para ella. Sor Marta de Jesús, una mujer con un carácter muy agresivo, perdió a su madre muy pequeña y a su padre al poco tiempo, pasó del orfanato al orfanato, y eso le hacía tener ese carácter muy fuerte y era muy difícil a la hora de convivir, muy complicado a la hora de convivir. Para que veamos que las novicias de Teresita no fueron fáciles. Sor Margarita del Santísimo Sacramento. Esa era una mujer que nació muy pobre, una extremada pobreza, una familia de 11 hermanos, y ella con 5 años empezó a ponerse a trabajar en el campo. Por lo tanto, era una mujer que había sufrido mucho en la vida y que le costaba mucho abrirse a los demás. Esta novicia le costó mucho a Teresita. Inteligente y activa a la vez, ¿no? Pero una mujer con mucho problema relacional. La siguiente es Sor María de la Trinidad. Podríamos decir que esta es su novicia. A lo mejor sería la mejor amiga que ha tenido Teresita en toda su vida. Se hicieron muy amigas, ¿no? María de la Trinidad era una mujer con un carácter infantil, muy infantil, con cierta inestabilidad. Tenía una gran necesidad de amar y de ser amada, por lo tanto era muy demandante y tenía poca capacidad para la soledad y para el desprendimiento. Sor Genoveva de la Santa Faz, esta la conocemos. Esta es su hermana Celina, ¿no? Su hermana Celina, que también la dificultad de tener una novicia y la su hermana, ¿no? Que eso me imagino que fácil no debe ser. Esta ya es otra cosa, ¿no? Esta ya es una mujer que entró madura, el tener que cuidar de su padre y el tener que ser la ama de casa cuando se fueron sus hermanas la hizo crecer mucho, por lo tanto podía asumir responsabilidades y probablemente de sus novicias esta es la que más creció en el camino espiritual. Y por último, Sor María de la Eucaristía, la prima también de Teresita. Una mujer muy sensible, susceptible, con tendencia a los escrúpulos, que se tenía que andar con mucho cuidado, no fácil. Este es el panorama, ¿no? No tenía un panorama fácil, ¿no? Eran buenas todas, pero no tenía un panorama fácil. ¿Qué hace ella? Pues ella desde el inicio se da cuenta de que existen dos planos, ¿no? Un plano es el plano de la santidad y otro es el plano de la psicología. Lo normal es que una persona santa de alguna manera madure su psicología y sea una persona psicológicamente sana. Pero Teresita se dio cuenta de que conocía mujeres santas que a lo mejor psicológicamente no eran perfectas. Tenemos el caso de Sor María, ¿no? Se dio cuenta, entonces ella empezó a trabajar la manera de adaptarse a la psicología de ellas para llevarlas a la santidad. Entonces, ¿qué hizo con cada una de ellas? Vamos a volver hacia atrás. Con Sor Marta de Jesús. Sor Marta de Jesús dice de Teresita: puedo decir con toda verdad que Sor Teresa del Niño Jesús ha sido siempre una verdadera madre para mi alma, a través del cuidado que tuvo para formarme. Reconozco haber ejercido muchas veces su virtud y estoy convencida de que otra hermana en su lugar me hubiera abandonado,
tan insoportable era yo. Pero siempre me trató con mucho amor y caridad, sin mostrar nunca el menor hastío. Ella la trataba con firmeza, pero a la vez con delicadeza. Y así le daba siempre oportunidades para cambiar, de manera que entiende la agresión. Digo, como es una mujer con agresividad, cuando esté bien la trato con firmeza, cuando esté así la trato con delicadeza, y siempre dándole oportunidades para que pueda percibir la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué hace con su hermana del Santísimo Sacramento? Como era una mujer que estaba tan agotada y tan turbada, hace siempre lo posible por devolverle la paz, ¿no? Queda siempre un clima de paz a su alrededor. Dirá Sor Magdalena de Teresita, que no dejaba de perseguirla para hacerle el bien, pero siempre con una perfecta discreción. O sea, dice Sor Magdalena que Teresita adivinaba también su alma que ella lo veía. No la veía, yo no voy por acá. Que esta sabe lo que me pasa. Con esta pasó una cosa muy curiosa porque nunca tuvo afinidad con Teresita. Teresita nunca tuvo con ella. Pero fijaros que todo con ella vino a la muerte de Teresita. Dice, cuando Teresita murió, yo empecé a sentirla muy cercana y empecé a invocarla a ella. Y empecé a notar como mi alma iba cambiando y como iba percibiendo mucha paz. Dice, tanto que ni tan siquiera yo me reconocía. Con esta hizo la labor después, ¿no? No tuvo miedo, lo después, como con nosotros. Sor María de la Trinidad, que tenía este carácter tan infantil, entonces dice, a ella no la toco, sino con guantes de seda blanda. Con esta era toda su vida. ¿Qué hace con ella? Como era infantil, juega con ella. Entonces le propone juegos. Pero una cosa muy curiosa es que un día esta Sor María de la Trinidad era muy buena. Entonces le ocurre, qué ocurrencia, ir con una concha de mejillón. Fue Teresita con la concha de mejillón y le dijo que solo le permitía llorar las lágrimas que cupiesen de la concha. A Sor María le hizo tanta gracia que se le pasó. Dice, ya no volví a llorar tanto, sino solo con la muerte de Teresita. Tanto. Le hacía similitudes, jugaba con ella el trompo, jugaba con ella los bolos. Y al final se la fue ganando y fue una gran religiosa. Se adaptó tanto a su manera de ser que supo conquistarla por ella. Con Sor Genoveva de la Santa Paz fue más rica. Era una mujer que ya llevaba muy hecha. Viendo Teresita la capacidad que tenía, se dio cuenta que tenía que quitar como muchos prejuicios, que tenía que quitar como muchas cosas que traía sobre la vida religiosa. Y con ella fue muy rígida. Celina, Sor Genoveva, dice que en algún momento su hermana no fue fácil, fue duro con ella, pero le ayudó también mucho a poder crecer. Y por último, Sor María de la Eucaristía, que esta que era como muy escrupulosa y que invitaba siempre a salir de sí misma, a ser caritativa, a salir de ella para no quedarse en sus pensamientos, en su, ¿no? Y sobre todo a vivir el momento presente como el único, como decíamos ayer, ¿no? Cada día servía para entregarse y para amar. Pero fijaros que Teresita no solo se adapta a cada persona, sino que se adapta a cada persona para explicarles el caminito. Y esto es algo muy curioso, porque si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el texto que todos conocemos del caminito. El texto del ascensor. Ese lo conocemos. Pero fijaros que ese texto del ascensor no es un texto para todos. Ese texto era un manuscrito que se lo estaba explicando a la Madre María de Gonzaga. A la Madre María de Gonzaga le explica que el caminito es como el ascensor, que son los brazos de Jesús que nos van a subir hacia él. Pero en cambio, a su hermana María se lo explica de otra manera, porque a su hermana María le escribe el manuscrito B, esa carta. A su hermana María se lo explica como el pajarito. La historia del pajarito, ¿no? Que tiene que mirar al sol, que tiene que tomar las águilas, se lo explica de otra manera. Le explica el caminito adaptándose a la personalidad de María. Pero así seguimos, porque a los misioneros se lo cuenta de otra manera. Como ya pensaba que tenían más formación, se lo cuenta más directamente, lo que como más directo. En cambio, por ejemplo, ¿cómo se lo cuenta María de la Trinidad, que era muy infantil? Ella le pone el ejemplo de un niño que intenta subir los escalones de la casa, ¿no? Pero intenta poner su piernecita y no puede, ¿no? A lo mejor sube un escalón y su madre está arriba. Ella dice, no llega el momento que cuando la madre vea todos los intentos que el niño hace
para subir a ella, no bajará por ella y lo subirá. ¿No? Fíjate, otra manera muy distinta de explicar el caminito, ¿no? Que es como el ascensor, pero más infantil, ¿no? Más adaptado a mayor de la actividad. Y en cambio, Leonie, ¿cómo se lo explica? A Leonie le escribe una carta y le dice: es como dos niños que hacen una trastada. Uno de ellos se esconde y tiene miedo. Entonces su padre se enfada, la arregla. Pero si en cambio el otro niño va corriendo a su padre, lo llena de besos y le dice que le quiere y que no la volverá a hacer más, dice: ¿qué padre de este mundo no se va a deshacer con eso? ¿No? Y le va a decir: no vas a nada, ¿no? A la próxima, ¿no? No lo vuelvas a hacer, ¿no? Dice: así es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Esta es la actitud del camino. Por eso yo creo que de alguna manera también se adapta a nosotros los que estamos aquí. También se adapta. Yo creo que tiene esa capacidad que cuando leemos la historia de un árbol, cuando leemos lo que ya nos cuenta, se adapta también para que lo podamos entender y podamos entrar también en esta dinámica del camino. Y ya para finalizar, nos vamos a quedar con la pedagogía de Santa Teresita. Yo, analizando muchos textos de ella, como habla de las novicias, lo que dicen los manuscritos, me atrevo a proponer una pedagogía que nos puede servir a cualquiera de nosotros, ¿no? A la hora de cuando queramos discernir, cuando queramos a lo mejor tomar algún tipo de decisión, en cualquier cosa de nuestra vida. Y tiene que ver con estos 4 verbos: reconocer, aceptar, esperar y amar, ¿no? Primero, reconocer. Hemos oído 1000 veces que Santa Teresa nos dice que la humildad es Santa Gemela. La humildad de Teresita, yo creo que tiene otro matiz, ¿no? Pero de todas maneras, ella siempre dice, o ella al final de su vida, dice: me parece que nunca, ¿no? O que siempre he vivido la verdad. Para ella era muy importante no engañarnos. Por lo tanto, primer paso, vivir en la verdad, no engañarnos, no engañarnos, ser claros con nosotros mismos. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? No tener miedo a reconocer lo que hace. Este es el primer paso, sin juicio, ¿no? Lo que estamos haciendo bien, lo que no, lo que hace. O sea, recomponernos, ¿qué es lo que hace? Con sinceridad. Incluso preguntarle a alguien: ¿qué es lo que ves de esta situación? Para vivir en la verdad. Ese es el primer paso de cualquier situación. Reconocerlo. Segundo paso, aceptar. Decir: bueno, mi situación es esta, ahora la tengo que aceptar desde Dios, ¿no? Desde mi debilidad, desde lo que soy. Un paso de aceptación de la realidad. Llevarlo a la oración como para que el Señor nos ayude a ir aceptando ese paso. Pero a continuación hay otro paso importante, que es esperar en confianza. Yo lo reconozco, yo hago un cambio en la aceptación, pero espero la acción de Dios. Espero, ¿no?, en la misericordia de Dios. Confío en lo que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para que Él ponga ese amor en mí, esa luz en mí, y pueda amar desde esta situación. Y desde el amor yo pueda transformar la situación, pero desde el amor, ¿no? Porque al final hay una transformación. Entonces, en cualquier cosa ya somos un novicio, ¿no? Hay una cosa muy curiosa en el reconocer que cambia un poco de táctica. Porque dice que cuando llegaba una novicia, ella de forma muy brusca le contaba lo que veía. O sea, a lo mejor venía una y decía: es que fulanita no ha hecho su oficio, ¿no? Y le decía: no, pues date cuenta de esto, de lo otro. Y dice que muchas veces la novicia me parece que sí, se no le hacía caso. Se dio cuenta que era mejor de primeras decir que sí, ¿no? Así, sí, claro, es verdad, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y cuando ella tenía calmada, ahora lo tocaba. Y entonces, de alguna manera, le intentaba hacer ver la realidad desde la otra. Y le cambiaba la aceptación, ¿no? Entonces, había un reconocer, un aceptar desde la visión del otro. La importancia de ponernos en el lugar del otro. Porque a veces es muy fácil ver la vida desde nuestra visión, pero cuando nos ponemos a verla desde el otro, cambia totalmente la perspectiva. Y eso hacía ella también. Intentar que el otro, desde su perspectiva, lo fuera viendo, ¿no? Es esperar, es confiar y es amar al final. Por eso simplemente para terminar, no sé qué hora estamos. Estamos bien de hora. Vamos bien. Terminamos simplemente ya con la conclusión. Nos dirá, ¿no? Nos dirá, no, eso digo yo. La pedagogía de Teresa de Lisieux no es otra que la pedagogía del amor. Ella siempre buscó lo esencial, solamente a Jesús, centrándose en el Evangelio. Por tanto, Teresita se convierte en canal limpio del amor de Dios, se muestra como Evangelio vivo que toca nuestra vida. Su guía espiritual es contemplativa, desde la oración, orar por el otro y con el otro,
sintiéndose instrumento, pincel, que muestra la belleza y el Cristo que llevamos dentro. Nos invita con su pedagogía a crear espacios de libertad y confianza donde el otro pueda ser el mismo y mostrar su potencialidad, abriendo espacios para la gracia. Siempre con la mirada puesta en el amor que va más allá de nuestras debilidades y preocupaciones. Su pedagogía consiste en adaptarse al otro, acogiéndole en su singularidad, para que Cristo pueda hacer su obra desde la verdad de la persona, reconocer, aceptar, esperar y amar. He aquí el secreto de su pedagogía, entrar en la dinámica de la confianza. Teresa sigue acompañándonos, llevándonos de la mano por su caminito. El testimonio de algunas de sus novicias es que sintieron su acompañamiento y el progreso en la vida espiritual casi de forma más palpable después de su muerte que en vida. Esto nos anima a adentrarnos en sus escritos, dejando que Teresita nos hable para que poco a poco su pedagogía entre en nuestra vida. La pedagogía de Santa Teresita da respuesta a muchos de los anhelos del hombre de hoy, de búsqueda de libertad, de sentimiento de espiritualidad profunda. La espiritualidad del siglo XXI no se queda en lo abstracto, sino que se encarna en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo pequeño. Es ahí precisamente en el ambiente del día a día donde Teresa parte su pedagogía y puede dar una palabra al ser humano de hoy. Cada caso concreto, cada situación es para la santa una ocasión para confiar más en Dios y amarle más. Teresa no pretende grandes hazañas, sino alentarnos para que en la tierra que habitamos, sin huir de nosotros mismos, descubramos la presencia activa del amor de Dios. Entremos en su pedagogía o, en lo que es lo mismo, en el arte de hacernos como niños. Muchas gracias. Igual que ayer, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre la charla. Que hable ahora, calle para siempre. ¿Qué? Que hable ahora, calle para siempre. Sí. ¿Cómo compagina ella también su vivencia de brújulo, su manufactura, con tener que acompañar a novicia con ese percance que encuentra? Sí, ella tuvo en su momento crisis de escrúpulos, pero luego la superó de nuevo. O sea, en el momento en que ella empezó como maestra de novicias, ya está en un momento de su evolución espiritual bastante fuerte. Es el momento en que ella descubre su caminito, ya empieza a utilizar la palabra abandono, o sea, estaba en un momento muy realizada, en una etapa buena. Entonces yo creo que ella en ese momento los escrúpulos yo creo que no los tenía. Yo creo que no. Sí que es verdad que era muy verdadera, es que pensaba que tenía que decir la verdad, pero ella ya vivía de la confianza. Yo creo que la confianza y los escrúpulos no van de nada. Entonces yo creo que ella ahí. Yo creo que por eso es muy importante que pudo, por ejemplo, ayudar mucho a su prima María. Su prima María era muy escrupulosa, o sea, mucho más que ella. Entonces yo creo que desde ahí su poder ayudar a la sociedad. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante en eso, en que su prima María no quería comulgar, estuvo mucho tiempo sin comulgar porque tenía miedo de ofender a Dios. Y ella le dice, yo creo que a Dios le ofende más la falta de confianza que el que nos ataquemos con miedo. Y empezó a comulgar. Pues interesante, sí. Gracias. Hay una pregunta. ¿Podrías comentar un poco más el tema de reconocer? ¿Cómo reconoces dónde estás? Sí, yo creo que el reconocer, yo creo que hay una cosa muy importante. O sea, que en el reconocer está siempre la intención de no engañarnos. Porque yo creo que es muy fácil engañarnos. Entonces, el reconocer una actitud de decir, no, yo quiero encontrar la verdad. Y enfrentarme a la verdad sin miedo, ¿no? Sabiendo, como digo, que a lo mejor hay personas que nos pueden ayudar a reconocer. Otros de fuera les podemos preguntar
y nos pueden ayudar ahí. Pero sobre todo es una actitud, ¿verdad? No es una cosa fácil, porque yo lo reconocemos como modelo. Pero por eso ella misma intentaba hacer mucho este ejercicio con la novicia, que le parecía muy importante. Porque ella veía que si no partíamos de la verdad, era muy difícil llegar a esa hora, ¿no? Porque nos íbamos a engañar por el camino. Entonces la importancia también de vivir hasta ahí. Yo creo que es eso, actitud de no engañarnos y buscar ayuda que necesitamos. Pero ir como un poquito practicando, el enfrentarnos a lo que hay. Sobre todo sin miedo y siendo conscientes que muchas veces nos engañamos. Yo creo que eso ya ayuda mucho. Ya nos quita muchos fantasmas de encima. Padre, una pregunta. Sí. A mí se me acerca mucha persona y hay mucha necesidad. No que yo, y soy muy novata en esta historia, pero una de las cosas que más me cuesta aceptar, por eso esa palabra estoy dándola ahí vuelta, es cuando veo que esa persona es como que no tiene, que es como muy light, ¿no? En relación con Dios, ¿no? Sino que todo es como muy, da igual, si puedo, a lo mejor no tengo tiempo, y eso me cuesta la misma vida aceptarlo. Y muchas veces me tengo que reconducir a mí misma y decir, quieta, y me lo dice, a Dios no lleva a todo el mundo por el mismo camino. Lo que a ti te pide no tiene que pedírselo a la otra persona. Y eso, Teresita, ¿cómo me podría ayudar en este momento a aceptar que mi visión, no, ponerme más en la visión en el corazón del otro para intentar entenderlo? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que me resulta difícil. Yo creo que al final es muy importante todo el tema de la escucha, ¿no? El situarnos, sobre todo ponernos delante de nosotros sin juicios e intentando mucho, porque yo creo que al final el acompañamiento espiritual de San Juan de la Cruz, que lo adoptó Teresita, el acompañamiento espiritual está mucho en ver lo que el Espíritu Santo hace en el otro, ¿no? Entonces, como tener mucha paciencia en la escucha, ¿no? Pasar mucho tiempo con la persona para escuchar, ¿no? Y para ver por dónde le va a llevar el Espíritu Santo, que se necesita un tiempo, no es fácil, ¿no? Entonces, con la escucha atenta, sin juicios, ¿no? Intentando entrar en el corazón del otro, seguro que ya poco a poco te van diciendo un poquito por dónde va esa persona. Lo que es muy importante es no pensar que va a ir por el mismo camino que yo, porque el Espíritu Santo lleva a cada persona por un camino distinto. Entonces, podemos hacer propuestas, podemos tal, pero a lo mejor ese no es exactamente el camino por donde esa persona va. Por eso yo creo que es muy importante esa escucha para descubrirlo y entonces desde ahí acompañar. Pero con esa paciencia. Hay que tener paciencia, escuchar, estar. Y sobre todo ese no juicio, ¿no? Desde el principio, de decir, no voy a juzgar, simplemente escuchar profundamente a esta persona. Y yo creo que en esa escucha activa que se dice, ¿no? Que también parte desde la oración, poco a poco se nos va revelando. Y tú que precisamente eres maestro, ¿no? de novicios y tiene que discernir vocaciones y demás. Cuando una persona piensa que tiene una llamada, una vocación, y tú estás viendo claramente que no, es muy difícil decir a esa persona, y claro, te surgen también muchas dudas porque dices, ¿y si yo me estoy equivocando? O sea, es que es algo como que estás tocando algo del Espíritu Santo, que es que no, es muy difícil ponerte en ese lugar, ¿no? Entonces yo ahí siempre tengo muchísimas dudas, porque digo, ¿y si meto yo la pata y estoy destrozando una vocación que es una llamada verdadera del Señor? Sigue siendo esa escucha activa, ¿no? Pero si tienes claro que no, o sea, Teresita, tú acabas de decir, era, sí, ese caminito, esa flexibilidad, esa libertad, pero había otros momentos donde esto es así y ahí no te puedo cambiar la cosa, ¿no? Entonces cuando tú tienes que decir a una persona, mira, es que esto es así, y si tú esto no lo aceptas como que es así, tú te tienes que plantear otra cosa, porque desde el Carmelo Seglar una de las cosas que más se nos está diciendo es que tengamos mucho cuidado con el discernimiento vocacional, que no es ninguna tontería, porque somos una comunidad, porque no hay problema, y además esa persona se le daña a esa persona porque no es su sitio. Entonces ahí es donde yo siempre les digo, necesitaría esta formación en acompañamiento. Yo creo que deberíamos formarnos mucho más y no sé, Teresita nos diría, pues eso, Elsa tiene mucha más experiencia que yo. Porque soy más bien. Ella fue mi maestra. Entonces, Es cuestión de cada, ¿no? están nadando ahí
sabe un suelo que no tiene suelo. Sí. Es complicado. Hombre, Un consejo. se trata desde el reconocer desde la verdad, quiero decir, y la verdad, ¿no? O sea, yo creo que cuando una persona tiene claro que no tiene vocación, lo primero es llevarlo a la oración. Y llevarlo a la oración para también que el Señor te ayude a distinguir más y ver si no te estás engañando. Y otra cosa muy importante también es, si puede que otra persona te ayude, o sea, si otro más lo ha conocido o la comunidad lo ha conocido, también preguntar a otros, ¿no? Para ver también las que dicen, yo no sé si el discernimiento es comunitario mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso, si tú lo ves claro y está claro ya, hablas con la comunidad y la oración, está claro, y es que y desde ahí se pasa desde la verdad, para que se vive. Y desde el amor, ¿no? Claro. Es echarse en el hombro y decirle, oye, mira, que me cuesta la misma vida decírtelo, yo te lo tengo que contar. Me cuesta la vida decírtelo, pero tengo que decir que no. Te lo tengo que decir, claro. Es que siempre estamos con los respetos humanos, ¿no? Y con Que María, no quieres hacerle daño, María, no quieres con ofenderlo. María, No. a ella la dejo fuera, por eso no me va bien. Pero, Nada. es que dice ella que me he dejado a María fuera, digo que sí, Claro, es verdad que que yo dice la, a María. yo la dejo fuera muchas veces y por eso me equivoco. Pues Yo lo que quiero decir, bueno, que me llega mucho, que como Dios se fijó en esa familia, porque la hermana también estaba enamorada de Jesús, ¿no? Y consagrada a la Virgen. Y como ella, la más pequeña, no, estaba al lado, como ella tenía esa sabiduría y ese discernimiento para todo, con tan joven, porque en aquella época no éramos tan espabilados, a ver, y no tenía tampoco de decir, yo pienso, eso que Dios la eligieron, no porque tan joven, en aquellos tiempos que todavía hoy está actual, yo es que me pongo a pensar, esto es del Señor. Esto es del Señor. Totalmente. ¿Qué podía haber fijado aquí? No, pero me llama mucho la atención, porque veo una elección ahí muy bonita. Sí. Me religió el Espíritu Santo para esta misión tan grande, ¿no? Está hablando de ella ahora. Ahí está. Bueno, ella se dejó hacer por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la tomó. Y hizo esta gran misión con ella. Y ella estaba. Pero sí, totalmente se va del Espíritu Santo, sí. Ok, qué grande. Hoy quiero mal Espíritu Santo. Y gracias a Dios podemos hablar de estas cosas. A mí me gustaría agradecer esto que realmente es muy comunicable, y como estaba diciendo, que tiene detrás una sabiduría y una profundidad muy grande, que tú nos lo hayas transmitido también con esa sencillez que yo creo que es el espíritu de Teresita, como si fuera cosas pequeñas, cuando realmente está hablando de cosas muy importantes, ¿no? Entonces te lo quiero agradecer porque me llega eso. Y ahora por otra parte, no sé, viendo eso que estás poniendo, que es frases que lo veo como muy claras, ¿no? Muy claras, en esa pedagogía, yo me parece ver que los dos primeros apartados, el de reconocer y aceptar, estuviera detrás la fe. O sea, tener una confianza y una fe en que la persona que viene para ser acompañada que el Señor te ha puesto, realmente es Dios la que te lo está mandando. Y entonces tú tienes que descubrir por qué, pues a lo mejor Él te la está mandando. Entonces es como un acto de fe para poder reconocer y poder aceptar. Luego después la esperanza, el saber que eso que tú eres, no sabes cómo, pero dará algún fruto en la esperanza, ¿no? La seguridad de que luego florecerá y la caridad, por supuesto. Entonces yo veo las tres virtudes en esa pedagogía. Está detrás. No lo había pensado nunca, pero sí. Aproximado viática. Hemos espabilado. es verdad. Es un hombre
Abro cita. Abro concheta. Abro cita. Muy bien, gracias. Una pregunta. Ya comentaste que el Carmelo francés había estado siguiendo las reglas, las constituciones, no las reglas, las constituciones que escribió el señor este que no me acuerdo cómo se llama. Es canónigo, ¿no? Tiene pinta, por lo menos monseñor, prelado doméstico, ¿no? Como se dice. Lo ponen en el solideo. Y que en el tiempo de Teresita fue, sí, cuando se le plantea al resto de... Se plantea el Carmelo francés en general, pasar a las constituciones teresianas. Y Lisieux concretamente se mantiene en ese, pero ¿más Carmelos se mantuvieron en esa constitución antigua? Por curiosidad, Cuando al final del siglo XIX la mayoría. se mantuvieron en las constituciones antiguas, no asumieron La el... mayoría no asumieron las teresianas. No, las teresianas. Y También lleva mucho tiempo en tradición viruliana, entonces para ellos eran normales, que no conocían más. ¿cuándo se abren a las constituciones teresianas? ¿Ya en el Concilio Vaticano II? No, ¿O antes? Pío XI, en 1900 creo que era 36, no recuerdo los datos, fue cuando propuso que todas se unificaran en unas constituciones. Por lo tanto, ya no había opción, sino iban todas a las teresianas. O sea, ya no existen virulianas. Sí, porque concretamente el Carmelo de Lisieux es de las constituciones del 91. Así que si hubieran mantenido esa, entre comillas, rigidez, pues igual hubieran sido fieles. Son todas teresianas. En Francia, yo no sé si hay Carmelos del 90, no sé, no. Yo creo que no. Yo creo que son los frailes más conservadores que las monjas. Puede ser. Sí, para mí. Lo dejamos ahí. Sí. Te damos las gracias. Y ahora a continuación la Eucaristía. El Eucaristía, un aplausito, no.